Acá iniciamos la tercera jornada de gestionar lo público en tiempos de pandemia. Estamos haciendo unos minutitos para que puedan incorporarse todos aquellos que ya pidieron autorización para hacerlo. Estamos muy contentos, somos más de 300 personas, así que en 2 o 3 minutitos vamos a iniciar esta transmisión. Mientras tanto, te dejamos una placa para que vean todo lo que pasó hasta ahora en este grupo de conversaciones que estamos teniendo y lo que queda para el resto del mes de mayo. Como les decía entonces, estamos esperando que se vayan sumando a la sala de conferencia, a los asistentes. En 2 minutitos, 1 minuto, 2 minutos, iniciamos la transmisión con todos los participantes. Ya estamos teniendo alrededor de más de 120 participantes. Lo bueno de estas reuniones virtuales y estos encuentros es que la mayoría somos muy puntuales. Esto está bueno. Que la virtualidad también nos ayude a cambiar algunas malas costumbres, ¿no?, que tenemos en lo presencial. Un minutito y arrancamos formalmente la conferencia. Bueno, es tiempo de iniciar la conferencia. Mi nombre es Patricia Nari, soy de Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario, soy miembro del Polilab y de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública, quienes organizamos este ciclo debate. Como decía al principio, este es nuestro tercer encuentro, gestionar lo público en tiempos de pandemia. Hoy tenemos un invitado muy especial para la administración pública, para la gestión pública, es don Francisco Velázquez. Para nosotros es un honor tenerlo en este ciclo. Francisco es un referente indiscutido de los temas de gestión y administración pública, es el actual secretario general del CLAT, también institución referente para los estudios de administración pública iberoamericana. Son conocidos sus trabajos sobre innovación pública y además su compromiso por la profesionalización de la administración pública. Hoy vamos a conversar con él sobre las nuevas formas de gestión pública en Iberoamérica después de la pandemia. Le agradecemos enormemente que esté acá con nosotros. La verdad que para nosotros es un placer poder escucharlo. Y antes de iniciar su conversación, queremos contarle que además de Francisco, que está con nosotros como panelista, nos acompaña Eduardo Sala, que va a oficiar de ordenador de las preguntas que a partir de que comience Francisco a charlar van a estar para que puedan los participantes hacer preguntas. Terminada la locución de Francisco, vamos a empezar el tiempo de conversación. Así que, Francisco, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros y te estamos escuchando.
Patricia, muchas gracias Eduardo, Alberto, todos los amigos y amigas que me habéis invitado a participar en este ciclo de charlas, de conferencias, en estos momentos en los que todos estamos prácticamente confinados, ¿no? Es decir, yo creo que no habrá ninguno de los que nos podrán escuchar que no tenga estas obligaciones que en este momento tenemos todos, ¿no? De estar encerrados en nuestra propia casa. Yo lo que voy a hacer es hablaros durante un rato de las nuevas formas de gestión pública en Iberoamérica. Y me gustaría, en primer lugar, poner de manifiesto que esta similitud que yo señalaba con anterioridad, de que todos estamos en nuestras casas, si lo trasladamos a las administraciones públicas, no son iguales las condiciones en cada uno de nuestros países. De eso vamos a hablar, aunque vamos a intentar sacar algunas conclusiones de carácter general que nos sirvan para todos y cada uno de los países de Iberoamérica, para todos y cada uno de los países que son miembros del CLAD, que como todos ustedes saben son 23 en este momento tras la incorporación de los dos últimos países que han sido Andorra y Angola. Argentina, por supuesto, es miembro del CLAD desde hace ya muchos años. Lo primero que me gustaría señalarles es que, como dijo el presidente Kennedy hace ya muchos años, dice, en el idioma chino, y esto de la referencia a China nos saldrá varias veces cuando estamos hablando de esta pandemia, lamentablemente, dice, la palabra crisis se compone de dos caracteres, uno que representa peligro y otro que representa oportunidad. Es una cita relativamente conocida que la utilizó Kennedy en un discurso hace ya muchos años, pero que en todo caso lo que viene a poner de manifiesto es que vivimos malos tiempos, es verdad, pero de estos malos tiempos estoy seguro, como hace siempre el ser humano, que vamos a sacar conclusiones positivas. Y esta es la verdadera razón y el verdadero intríngulis, el verdadero contenido de lo que yo voy a intentar transmitirles a ustedes en el transcurso de esta breve charla. En primer lugar, señalarles algo que todos ustedes conocen, que la crisis del COVID o la COVID-19, como dice la Real Academia de la Lengua, ha conseguido una transformación radical de nuestras condiciones de vida. Probablemente nunca nuestra generación lo había vivido y quizás nuestros padres lo habían vivido en algunos de los países después de la Segunda Guerra Mundial y quizás nuestros abuelos detrás de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo hemos visto cómo pensábamos que lo que algunos llamaban el capitalismo feroz, lo que otros llamaban el neoliberalismo, lo que otros llamaban este sistema injusto que tenemos y que es imposible cambiarlo, resulta que tiene, como han señalado algunos autores, una plasticidad asombrosa. Fíjense que hemos conseguido que miles de millones de personas se encierren en casa y que hagan incluso el tipo de trabajo que venían desarrollando, lo hagan desde sus casas. Y es verdad que ya antes de esta conferencia ustedes habían asistido a otras conferencias similares, pero la extensión de este tipo de actividades es general. Y no solo de tipo de actividades cuando una persona se dirige a un centenar, sino también de las reuniones e incluso de las conferencias personales que vamos teniendo cada uno de nosotros prácticamente cada día. Cuando hablamos de la gestión pública en Iberoamérica, como ustedes conocen, y decía yo antes, hay una variedad importante. Esta variedad importante se refiere a que al menos podemos distinguir 5 o 6 regiones distintas. En primer lugar, una zona europea, donde las condiciones de la función pública, de la burocracia y de la administración pública son distintas y podemos ahí citar a nuestros 3 países europeos miembros del CLAD, ¿no? Que son Portugal, Andorra y España. Una zona centroamericana y del Caribe, donde, digamos, el clientelismo es más acusado, donde hay ciertas islas de profesionalidad, donde se van incorporando métodos modernos y podemos señalar también una característica general que es un infradesarrollo de las administraciones públicas.
Hay una llamada zona ecuatorial, o que la podemos llamar de otra forma, donde está, por supuesto, Perú, donde se va desarrollando una función pública importante, donde hay contralorías, ministerios económicos que también tienen una función pública y una administración pública desarrollada, y otros países en la misma zona donde la situación está algo más o algo menos desarrollada. Luego tenemos la zona austral y del Brasil, que está más desarrollada, como todos ustedes conocen, pero con singularidades importantes. En todas ellas, en todos estos países, Argentina, por ejemplo, Brasil, Uruguay, hay una función pública desarrollada, no quizás tan desarrollada como quisiéramos algunos, con momentos en los que el clientelismo también incide fuertemente y momentos de permanencia y de desarrollo de una actividad de la función pública que mejora el funcionamiento de las instituciones. Y luego tenemos países donde nos encontramos con situaciones distintas. En Costa Rica podríamos decir que de alguna manera hay una función pública desarrollada, pero también con fuertes dificultades en los últimos años, porque en lugar de avanzar, quizás se ha retrocedido en ese proceso de plasmación de una función pública profesional. Y en México, donde debíamos distinguir al menos dos países, uno serían los órganos centrales, donde quizás hay una función pública desarrollada, con funcionamiento, con leyes que se cumplen, y un cierto número de estados federados dentro de ese inmenso país que es nuestro querido México, donde, digamos, las normas y la función pública está mucho más sometida a los principios clientelares clásicos, ¿no? Y nepotistas incluso. Y entonces nos encontramos en una situación detrás de esta pandemia en la que, si recordamos un poquito lo que ocurría con anterioridad, era que resulta que se había convertido un determinado país en la potencia industrial más importante del mundo, y no solo la más importante, sino prácticamente la única. Y de pronto lo hemos visto en nuestras propias carnes. Todo se fabrica allí. Y, por ejemplo, en el ámbito de las pruebas diagnósticas, de los respiradores, de los equipos de protección individual, ha habido una especie de carrera, a veces casi obscena, entre los diversos países para recuperar, para comprar productos para hacer frente a este coronavirus. Y aquí es donde se nos ocurre la primera conclusión. Esto es lógico que todo el mundo tenga que ir a comprar todos estos instrumentos necesarios para, en una situación de crisis, hacer frente a la pandemia. ¿No sería más lógico, como ya están haciendo todos los países, por supuesto, después de haberlo experimentado en sus propias carnes, que hay que producir, hay que hacer también nosotros, cada uno de nosotros quizás, todos estos productos o buena parte de estos productos, con el fin de tener una reserva que haga frente a situaciones? Porque otra de las conclusiones más unánimes que se sacan es que esta es, lamentablemente, quizás la primera pandemia, pero quizás no sea la última de nuestra generación, en el sentido de que pueda haber otras a continuación. Y esto, sin embargo, empieza ya a generar algunos elementos positivos, lo que llamamos aquí una ola de creatividad. El resultado es que, digamos, el ser humano, ante las dificultades, se ha crecido y ha empezado a utilizar lo que antes era una reacción contra la tecnología digital y una oleada de ira contra las plataformas de Facebook, de YouTube, etcétera. Sin embargo, ahora ya la estamos utilizando todo de una forma mucho más creativa en nuestra vida individual, en nuestra vida profesional, incluso en nuestra vida política. Y de esto es lo que vamos a hablar, porque efectivamente esto puede ser así, y ha sido así en algunos casos, pero no hemos entrenado a la gente para un trabajo creativo, ni en la administración, ni en los colegios, ni en las escuelas, ni en las universidades, donde hemos enseñado conocimiento. Y sin embargo ahora la creatividad es mucho más importante, como estamos viendo en estos momentos de desarrollo de esta pandemia. Y esto es lo que nos está generando, y esto es importante, que el ser humano, en situaciones de fuerte dificultad, crea lo que se llama, y que se ha puesto
puesto de moda en los últimos tiempos, que es la resiliencia, es decir, la posibilidad de aguantar, la posibilidad de ahí sacar conclusiones y la posibilidad de seguir hacia adelante. Y en consecuencia, por ejemplo, es realmente emocionante los reportajes que hemos visto en cada uno de nuestros países, donde pequeñas industrias, pequeñas unidades de producción han sido capaces de producir con tecnología 3D o incluso con una tecnología incluso atrasada los elementos necesarios para salvar vidas humanas. Eso es importante y eso es lo que nos puede llegar a superar esta crisis y otras crisis posteriores que nos vengan. Y por eso lo que predicamos siempre es la innovación. Pero la innovación, téngase en cuenta siempre que en las administraciones públicas tiene que tener un cierto equilibrio. Ese equilibrio se manifiesta sobre la base de que tiene que haber una cierta estabilidad en las regulaciones. No podemos cambiar las condiciones de fabricación de los coches cada día, ni las condiciones de edificación, ni las condiciones de los productos alimenticios. Sin embargo, sí que podemos cambiarlos y podemos cambiarlos con relativa facilidad siempre que los ciudadanos estén convenientemente avisados. ¿Eso significa que las normas tienen que durar un tiempo determinado? No. Tienen que durar el tiempo determinado hasta que descubramos de qué otra manera podemos hacer las cosas mejor. Y en consecuencia, las administraciones públicas tienen que estar de alguna forma abiertas a esa posibilidad, a la posibilidad de cambiar esas regulaciones. Y entonces nos encontramos con que en América Latina nuestro Estado es pequeño, es muy pequeño. Es mucho más pequeño que en los países de la OCDE. Por ejemplo, el gasto público alcanza aproximadamente el 31% del Producto Interno Bruto en promedio, mientras que es 10 puntos más alto en los países de la OCDE, teniendo en cuenta que en la OCDE tenemos algunos que tienen un gasto público casi del 60%, como son los países escandinavos, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, a los que todos nos queremos comparar, pero ninguno queremos pagar los mismos impuestos que pagan los ciudadanos de los países escandinavos. La diferencia parece que está disminuyendo entre estos países más desarrollados y nuestros países de América Latina, y parece que en los últimos años, quizás hasta el año 14-15, después hemos venido también una situación un poquito complicada que ahora se va a complicar aún más, pero hemos ido aumentando, lo cual es positivo en el sentido de fortalecer estas instituciones, fortalecer estos estados, ¿no?, que son lo que nos interesa. Unas pequeñas conclusiones antes de seguir adelante. En primer lugar, que nuestro Estado es débil y que, digámoslo con claridad, nuestros gobernantes no sabían qué hacer. Nuestros políticos, nuestros líderes, incluso aquellos que más son de nuestra simpatía, no sabían qué hacer y muchas veces no saben qué hacer. Y entonces, ¿en dónde se han apoyado? Han tenido que apoyarse en funcionarios, médicos y científicos, en personas que eran conocedoras de la realidad. Y primer dato importante, estas personas eran del sector público. Estas personas no trabajaban para una empresa determinada. Estas personas no cobraban por difundir ese saber al Estado. Por tanto, eran funcionarios públicos. Segundo, no lo voy a repetir aquí porque lo ha dicho ya muchas veces nuestro querido amigo y miembro del Consejo Directivo del CLAD, don Óscar Oslak. Estos grandes problemas de nuestros países iberoamericanos, que son la deformidad y el cortoplacismo de las instituciones, la deformidad porque va acumulando cada vez más personas procedentes de diversos periodos políticos que han ido introduciendo en la administración cohortes de funcionarios, y segundo, el cortoplacismo, es decir, que de alguna manera vivimos de los grandes proyectos de cada una de las presidencias. Terminada la presidencia, la siguiente presidencia se olvida del problema y se olvida, por tanto, de la previsión y de la hipotética ilusión que le hubiera hecho a los ciudadanos el cumplir con ese plan.
la escasa profesionalización, la continuación del clientelismo, el Estado tiene insuficientes recursos humanos y materiales, y eso ha supuesto, y lo estamos viendo incluso en los países más desarrollados. Fíjense ustedes que en los países más desarrollados de Europa también hemos visto la insuficiencia logística sanitaria, de investigación e industrial. Esa es la verdad. Han aguantado los sistemas, como decimos ahí de alguna manera. Los sistemas de momento han aguantado, esto no ha terminado. Pero en todo caso, sí que hemos tenido que construir, incluso en muchos países, hemos tenido que construir especiales hospitales con carácter provisional para aguantar. ¿Y por qué todo esto? Porque el gasto en inversión es demasiado pequeño. Por ejemplo, en América Latina es del 4,6% del Producto Interno Bruto y en la OCDE de 7,7 aproximadamente. ¿Eso a dónde nos va a llevar? Pues a las conclusiones que yo les voy a intentar señalar. La primera, me refiero aquí a una frase de Stiglitz que le ha dado la vuelta al mundo. Cuando Stiglitz dice, mi esperanza es que una mayoría de votantes estadounidenses, viene a decir él, sí haya aprendido la lección y las consecuencias de tener un sector público insuficientemente financiado. Pero es que estas palabras de Stiglitz las podemos dirigir quizás a la inmensa mayoría de nuestros países o del mundo. Es decir, hemos tenido una infraestructura sanitaria mayor o menor, mejor, con más camas, con más UCIs, con más UBIs, bien en algunos países que en otros, pero en todo caso la pandemia ha revelado que era insuficiente. Y eso significa que de ahí tenemos que empezar a sacar conclusiones y es lo que yo les voy a señalar. En los últimos años ha habido al menos 3 décadas de políticas neoliberales en todo el mundo occidental. Y sin embargo, los servicios públicos han de cambiarse y dejar de ser, como decimos en esta transparencia, un motivo, una variable de ajuste presupuestario. La salud no tiene por qué ser rentable. Es un derecho inalienable del ser humano. Y entonces, yo que soy de nacionalidad española, como todos ustedes saben, también nos hemos encontrado en este país con elementos importantes de los programas políticos que hablaban de una privatización acelerada de los servicios sanitarios. Y efectivamente, en algunas de las regiones españolas, que como ustedes saben se llaman comunidades autónomas, esto ha sucedido y ahora hemos notado esta dificultad. Y hemos notado otra cosa importante, que era que muchas personas que trabajaban en estos lugares y que eran casi despreciados por la sociedad, resulta que son los que realizan las tareas esenciales. Y no solo son los médicos y las enfermeras, que, por ejemplo, en muchos países, en Argentina tengo entendido que también, reciben aplausos todas las tardes o todas las noches, sino que también son importantes los empleados y los cajeros de los supermercados, los repartidores, los camioneros, los policías, los bomberos, los almacenistas, los cuidadores a domicilio, los agricultores. Es decir, todas estas personas son esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Y sin embargo, la sociedad los tenía menospreciados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues probablemente atenderlos mejor e incluso pagarlos mejor. Porque, como dice esta transparencia, reciben un sueldo modesto y, sin embargo, son los que se han jugado la vida y algunos la han perdido. Bueno, hay otro miembro del Consejo Científico del CLAD, que es Luis Aguilar, y luego estos dos autores que son súper conocidos, Acemoglu y Robinson, cuando hablan de las instituciones. Dice, el éxito o el fracaso del país depende de la calidad de sus instituciones públicas. Luis Aguilar dice, cuidado, que sean instituciones que no sean discursivas, es decir, de discurso, sino que sean instituciones sólidas, de verdad. Hay que priorizar lo público. Lo público tiene que ser una prioridad que sea como consecuencia esencialmente de esta pandemia, que esa reflexión la tengamos todos. Después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial fue lo que ocurrió. Si todos ustedes han utilizado y han estudiado este tipo de situaciones. Inmediatamente hubo que proteger
a la sociedad, hubo que dar trabajo en el sector público, hubo que engrandecer el sector público y a partir de ahí se crearon en muchas sociedades los sistemas de pensiones, los sistemas de desempleo, los sistemas sanitarios, los sistemas, digamos, de engrandecimiento del sector público, en algunos casos quizás excesivo, en el sentido de que incluso el sector público fabricaba productos que luego el transcurso de los años ha demostrado que no era necesario que se hiciera. Pero en todo caso, lo importante es que viéramos cómo ese sector público fue el que avanzó al resto de la sociedad, o hizo avanzar. Y entonces ahora ya empezamos a tener una serie de posibilidades de funcionamiento, como son, por ejemplo, la inteligencia artificial. Detrás de la pandemia, desde luego ya veníamos hablando de ella, ¿no? Pero detrás de la pandemia va a ser la irrupción de algunos elementos muy importantes. Uno de ellos ya lo hemos señalado mínimamente, ¿no? Que es, digamos, la utilización de todos estos extremos o sistemas relacionados con la informática, las teleconferencias, el teletrabajo del que haremos más tarde. Pero es que la inteligencia artificial va a ser también el inmediato futuro que va a tener como consecuencia esta COVID-19. ¿Cómo será la burocracia del futuro? Pues será una combinación compleja entre normativas y algoritmos. Y esos algoritmos hay que vigilarlos también, con criterios de neutralidad, igualdad y equidad, porque como todos sabemos, el algoritmo puede ser dirigido hacia un lugar o hacia otro. Puede mantener la privacidad de las personas o puede ponerla de manifiesto, a lo mejor de forma excesiva, para lo que quieren los individuos, lo que quieren las personas. Y es verdad que somos ya una ciudadanía digital, ¿no? Y que hacemos, incluso tenemos mecanismos de participación, pero fíjense, liguen toda esta situación con la tecnología, liguen las prioridades políticas, liguen, en definitiva, y pongan de manifiesto cómo la sociedad se ha comportado bien. Los ciudadanos, a pesar de las dificultades, se han encerrado en casa, no ha habido movimientos violentos, no ha habido que, fíjense o estudien ustedes la historia, lo que ocurría en otros episodios de pestes o de alteraciones de carácter social de cualquier tipo. Yo creo que en el mundo entero la sociedad se ha comportado adecuadamente y, por tanto, estos mecanismos de participación, este avance en lo que se llama el gobierno abierto, tiene que continuar. Y entonces caminamos hacia lo que algunos le llaman la nueva normalidad, que es que habrá comportamientos sociales distintos, en los que no nos vamos a dar la mano, donde vamos a tener mascarillas, tapabocas o barbijos, como dicen en Argentina, yo creo, en las reuniones, ¿no? Y en consecuencia, esto es raro. Todavía cada vez que salimos, lo poco que podemos salir a la calle a comprar algo, o por ejemplo en algunos países ya se permiten pequeños paseos, obviamente pues nos vemos como raros, ¿no? Porque no se sabe muy bien si la persona con la que nos cruzamos nos va a atracar o pura y simplemente se va protegiendo de los hipotéticos virus que pueda haber en la calle. En las administraciones, ¿qué va a ocurrir? Vamos a eliminar el contacto presencial. Esto es algo que debemos estudiar todos, porque es verdad que en muchos casos lo podemos hacer y podemos hacer verdad la proliferación del teletrabajo, pero en otros casos está más complicado. Pero lo que sí queda claro, como decía antes, es que va a haber una aceleración de la inteligencia artificial. Va a haber máquinas que nos van a sustituir. Y eso no tiene por qué ser malo, con independencia de las repercusiones en el empleo que pudiera haber y que va a haber, pero que en todo caso también será posible reciclar a las personas. Y esto nos va a generar también otros problemas, por ejemplo, los problemas de la ciberseguridad. Si resulta que multiplicamos hasta la extenuación la capacidad que tenemos de realizar las actividades desde el punto de vista telemático o virtual, obviamente la ciberseguridad tiene que pasar al primer plano, porque si no puede haber personas que alteren esos resultados o personas que descubran
situaciones que no tengan por qué ser conocidas en ese momento del análisis procedimental, ¿no? Y entonces, esto ya está ocurriendo en algunas empresas de máxima seguridad, pero este va a ser también uno de los grandes temas de las administraciones públicas. Podemos tener dos estrategias, una estrategia reactiva y otra proactiva. La reactiva ha sido la tradicional de las administraciones públicas. Nos surge un problema, vamos a ver qué es lo que hacemos. Y la proactiva es poner en marcha todas estas ideas que estamos hablando. Poner en marcha la inteligencia artificial, poner en marcha todas las cuestiones relacionadas con el teletrabajo, todas las cuestiones relacionadas con cómo organizar el trabajo en cada una de las oficinas, teniendo en cuenta que las personas no estaban. Luego nos referiremos a ello. Bueno, una administración innovadora es una administración que tiene funcionarios profesionales, que utiliza la tecnología, que colabora con los ciudadanos, que planifica las políticas, que se apropia de la creatividad ciudadana y practica la gobernanza democrática. Cuidado que este va a ser uno de los grandes asuntos del futuro. La transparencia, la ética, la rendición de cuentas. No se trata solo de controlar a las personas, que probablemente los aparatos que tenemos en nuestra mesa, en nuestro bolsillo, lo pueden conseguir y quizás la República Popular China lo está demostrando. Pero también se trata de proteger la privacidad de las personas y proteger los derechos de los ciudadanos, porque no tienen por qué conocerse todas y cada una de las actividades en cada minuto de lo que ellos están haciendo, si ellos no lo desean. Bueno, las nuevas tecnologías deberían empoderar también a los ciudadanos. Es decir, debemos hacerlo para que la gente se reconstruya la confianza, por ejemplo, en la Hacienda, en la ciencia, en las autoridades públicas, en los medios de comunicación. Fíjense ustedes, esto lo dice, por ejemplo, este autor que está tan de moda ahora, que es Harari, pero fíjense ustedes los bulos, los fake news, que ocurren sistemáticamente y que nos producen grandes alteraciones incluso de nuestra psique en un determinado momento. Fíjense lo que han hecho, mira lo que ha ocurrido. Cuando muchas de las veces son falsas. Es decir, la sociedad tiene que estar protegida también por estas cosas. No se trata solo de recordar la influencia que han podido tener determinadas actuaciones por medio de estos bulos en las elecciones norteamericanas o en las elecciones de otros países, pero sí se trata de que en definitiva las administraciones públicas tienen que protegerse en relación con estas materias. Y aquí hay una idea importante de Manuel Castells, que ustedes conocen, que es el autor de aquellos libros tan importantes para la sociedad de la información, en los que él señala que la gente valora la comunicación mucho más de lo que creemos. De tal manera que él viene a avanzar que la desigualdad en el acceso a Internet es menor que la desigualdad de renta o patrimonio. Y esto para las administraciones públicas es bueno. Es bueno porque resulta que incluso las personas económicamente más débiles en cada uno de los lugares de nuestro territorio se puede comunicar con nosotros, también con dificultades. Y es verdad que hay brecha digital, y es verdad que hay la brecha de las personas que somos más mayores o las personas que son nativos digitales, pero también es verdad que ahora se ha convertido, estos aparatos se han convertido en un elemento tan esencial que también nos pueden facilitar a las administraciones públicas la resolución de los problemas de los ciudadanos. Bueno, cuidado con las cuestiones de los límites de la privacidad. Cuidado con la posibilidad de que todas estas países o tecnologías puedan conseguir lo que se llama el monitoreo universal. Cuidado, ¿por qué? Porque es verdad que pueden evitar un cierto número de muertes, pero también es verdad que pueden alterar la privacidad de las personas. Este es el gran debate que en este momento se tiene en la mayoría de los países democráticos y por tanto es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, hay que avanzar, hay que avanzar. El empleo
total del sector público como el porcentaje en América Latina es a veces superior a la OCDE, pero sin embargo la selección de los funcionarios por mérito y capacidad es mucho peor, aunque se está avanzando. Se está avanzando también en la evaluación, se está avanzando también en los propios directivos públicos. ¿Y qué va a ocurrir con el coste de personal de las administraciones públicas cuando introduzcamos la inteligencia artificial? Pues al principio aumentará el gasto, pero luego entendemos que disminuirá. Al menos esto es lo que ha ocurrido en todas las revoluciones industriales. Y ahora se dice que estamos en la cuarta. ¿Y qué ocurre? Pues, por ejemplo, en la OCDE nuestro gasto público es del 23,1 y en América Latina es quizás mayor. Cuidado. La discrecionalidad, la digitalización de expedientes, por ejemplo. Esto puede ser positivo. ¿Por qué? Pues porque va a impedir que se enmienden informalmente, va a impedir que determinadas personas practiquen la corrupción, va a impedir la influencia. Y esto, en definitiva, es algo que beneficia a las administraciones y a los países. Los robots van a fabricar o van a realizar muchos controles y es importante que se queden ustedes con una idea. No solo los trabajos mecánicos, sino también los puestos reservados a los licenciados universitarios. Esto es sumamente importante. El conocimiento ya lo tenemos, no digo en Google, porque hay muchas más cosas científicas, pero ya no es tan importante como antes. Ya no es tan importante saber qué dice el artículo 3º de la norma correspondiente, puesto que lo podemos buscar en una fracción de segundo. La burocracia del futuro debe ser, como dice Carles Ramió, que también ha trabajado con vosotros y ha hecho aquí una conferencia, una combinación compleja entre normativas y algoritmos que hay que vigilar para que mantengan los criterios de igualdad, de equidad y de neutralidad, que es un poquito a lo que venimos refiriéndonos durante toda nuestra conferencia. Hay que fortalecer las instituciones, sin embargo, reitero que ha habido una mejora de la confianza, se ha hecho caso de las instrucciones de confinamiento con independencia de las diatribas, de los debates, de los problemas entre los diversos partidos políticos y tener en cuenta que las instituciones tienen, como decíamos antes, tienen que ir más hacia no ser formalistas o discursivas, sino sólidas. Y el consejo, como dicen más de uno, es releer más a Keynes que a Adam Smith. Es decir, Adam Smith ha sido nuestro patrón en los últimos años y ahora probablemente sea Keynes el más necesario. ¿Por qué? Porque es el que plantea en determinados supuestos el fortalecimiento del sector público. Bueno, tenemos desafíos, debilidad en nuestros sistemas informáticos, desconocimiento de los sistemas por parte de gran cantidad de funcionarios. ¿Por qué? Porque son quizás de una edad avanzada o porque ellos habían trabajado siempre de otra forma distinta. Y también, y esto es sumamente importante, la ignorancia de los responsables en la toma de decisiones en una situación como esta. Muchas instituciones prácticamente no están mandando tareas a sus funcionarios porque no saben qué hacer. Varias lecciones. Por ejemplo, la contratación pública se ha podido hacer mucho más rápidamente. Esto ha sido muy importante en todos los países. Se puede contratar a mayor velocidad y se hace necesario y es importante que vayamos hacia una revitalización del sector público. Probablemente podamos aprovechar la oportunidad para desburocratizar o despolitizar o corregir funcionamientos anómalos de partes del funcionamiento del personal de las instituciones. Y aquí llega el teletrabajo, ya con esto ya casi voy terminando, que ha tenido un gran desarrollo obligatoriamente. Pero lo que es importante es que ustedes tengan en cuenta que va a ser la regla y no la excepción. El trabajo futuro será más cada vez hacia proyectos concretos y menos en ministerios específicos. Y esa combinación entre teletrabajo e inteligencia artificial automatizará muchos procedimientos y entendemos que puede hacer que la administración sea más eficaz.
reflexiones para cada uno de nosotros. ¿Vamos a tener pocos o muchos servicios presenciales hoy y en el futuro? Pues probablemente muchos menos de los que tenemos en este momento. No solo porque en este momento está la pandemia, sino después. Esto va a cambiar ya definitivamente. ¿Vamos a tener a todos los funcionarios todos los días en las oficinas? Pues probablemente no. Probablemente vamos a bajar en el número de personas que va a participar cada día. Y al principio será unos cuantos días y luego habrá, por supuesto, bastante más teletrabajo del que hay en este momento. Habrá muchos más trámites virtuales, que ya los hay en muchos países, y esa desigualdad que es en el acceso a Internet es bastante menor que la desigualdad de renta o patrimonio, como decíamos con anterioridad. Y la administración pública será más virtual y en ocasiones estará formada por robots. Con esto termino ya y me gusta terminar con una frase del emperador Marco Aurelio, que por cierto murió de peste después de haber vendido todos sus bienes para hacer frente a las dificultades que tenía el pueblo romano de la época. Y dice la frase: si alguien puede refutarme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Francisco, muy amable. Ahora vamos a aprovechar los 40 minutos que nos quedan para hacer las preguntas. Antes de darle el pase al colega Eduardo Salas, quiero decir que nos están siguiendo por distintos lugares, más de casi 300 personas, y estas personas son de distintos países, de México, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, España, El Salvador. Realmente muy agradecidos. Ahora le doy el pase a Eduardo, el colega de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública, para que organice las preguntas. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlo y haberlo escuchado a Francisco. Hemos reunido varias preguntas y trataré de que sean por ejes temáticos, de manera tal que Francisco pueda consolidar sus respuestas dado el tiempo que ha consumido su exposición, que por supuesto, además de agradecer, ha sido tremendamente rica. Un grupo importante de preguntas han tenido que ver con los temas de teletrabajo. Entonces voy a leerte, Paco, las distintas preguntas para que puedas reunirlas en una reflexión común. La pregunta es: ¿qué repercusión tendrán las experiencias de teletrabajo sobre la gestión pública una vez que retomemos el ritmo habitual de trabajo? ¿Has hecho alguna manifestación al respecto? Está pendiente. Y la pregunta se orienta también en la relación que esto puede tener en la precarización de los derechos de los trabajadores, dado que ha habido algunas manifestaciones gremiales en ese sentido. Y en tal caso, ¿cuál sería tu recomendación para evitar que este efecto negativo se produzca? Contesto. Bueno, en primer lugar, tengo muchas cualidades, pero no soy profeta. En el sentido de que no sé qué es lo que va a ocurrir, pero sí me barrunto, por la experiencia que uno tiene, que obviamente el teletrabajo se va a extender. Se va a extender y incluso diría que hay un cierto número de empresas punteras que lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Pero el teletrabajo tiene varios problemas. El primer problema es el que me ha presentado desde el punto de vista más o menos sindical esta persona, ¿no? ¿Va a haber precarización de los derechos laborales? Inadmisible. Lo que sí va a haber es que de alguna manera el teletrabajo genera la posibilidad de evaluar mucho más fácilmente el trabajo realizado. Eso es una verdad. En consecuencia, si tengo que resolver 7 expedientes cada día, eso va a quedar plasmado. Y luego en los ministerios, cuando tengo una presencia, esto es más complicado, ¿no? Tengo más dificultades de hacerlo realidad. En el caso del teletrabajo, digamos, los sistemas de evaluación son prácticamente automáticos. Y en consecuencia, eso puede generar en su momento algunas dificultades, incluso desde el punto de vista, no de la precarización, pero sí desde el punto de vista de
el usufructo de determinadas retribuciones o determinados cambios en los salarios de los trabajadores. Segundo, la precarización, inadmisible. Es decir, uno de los elementos que condicionan a la función pública y condicionan su lealtad, su neutralidad y su preparación es precisamente la permanencia. Si nosotros no conseguimos la permanencia, sea en casa, sea en el trabajo, sea en un despacho más grande o más pequeño, me da igual, obviamente estamos delimitando hacia abajo el planteamiento de servir a los intereses generales, que es lo que muchas veces nos ocurre. En la medida en que solo estoy en la administración para 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, estoy más preocupado de cuando voy a salir que no del tiempo que estoy allí y de cumplir mis funciones. Por tanto, habrá teletrabajo, claramente, pero hay que blindarlo también desde el punto de vista jurídico, sindical, profesional, de manera tal que también sea responder sobre las actuaciones que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero también de alguna manera sea una protección para los trabajadores. Y un último apunte que aún no está resuelto del todo. El teletrabajo también, cuidado que el trabajo tiene otro elemento positivo, que es la inserción social de las personas en la sociedad. Si estamos todo el tiempo en nuestra casa, sobre todo para las mujeres, el tema puede ser un problema de género grave. Porque, a ver, ¿qué hacemos? Usted hace teletrabajo y además cuida a los 2 niños. Esto es complicado. En consecuencia, tampoco se pueden extender este tipo de actuaciones de forma general, porque a veces pueden suponer un elemento incluso negativo del ascenso social o de las conquistas de determinados colectivos. Cuando quieras. Paco, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Sí, porque te he perdido en la pantalla. En todo caso, me están indicando que anules el compartir pantalla. En este mismo orden, una última pregunta, después pasaríamos, si te parece bien, a otras de naturaleza diferente, es cómo lograr que esta administración pública, ante tanto avance de lo tecnológico y digital, conserve o refuerce su sentido humanista y cálido en relación al ciudadano y al habitante en general. Bueno, este es el problema de siempre, pero uno le puede dar la vuelta. ¿Estamos seguros de que nuestras administraciones públicas son cálidas y cercanas a los ciudadanos? ¿Creemos que podemos decirlo de los 23 países miembros del CLAD? Yo creo que la técnica, la tecnología, la filosofía profunda no es otra que la que en el siglo XVIII-XIX se señalaba en relación con el maquinismo. Las máquinas van a solucionar problemas, lo van a hacer más rápidamente, pero era verdad que en un momento determinado en un pueblo había 400 braceros y resulta que luego vino un tractor que hacía lo mismo que ellos y en menos tiempo. Es verdad, pero lo que hay que hacer es que de alguna manera prestar los servicios mejor y ayudarse de las máquinas para prestarlos mejor. Y a lo mejor así, de esta manera, si prestamos mejor los servicios, conseguimos hacer una administración mucho más cálida. Cuidado, no nos autoengañemos. En el sentido de que pensemos que por el hecho de que un funcionario reciba a una persona ya es una administración cálida. No, al ciudadano lo que le interesa es que le resuelvan rápidamente sus problemas. Por supuesto, con la amabilidad adecuada, ¿no? Bien, en otro orden, hay un conjunto de preguntas que se relacionan con la posibilidad de gestionar la cooperación internacional, inclusive en el marco del propio CLAD, para afrontar los nuevos desafíos de la gestión pública. Como hay una referencia específica al CLAD, quisiera leértela de manera textual. Dice, ¿es posible diseñar una plataforma integrada de cooperación técnica junto con el Consejo Científico del CLAD, los técnicos profesionales de los países miembros y diferentes organismos internacionales para asegurar mecanismos de cooperación internacional más eficaces? Bueno, en eso estamos. Agradezco la pregunta, que seguro que es alguna persona querida.
tenemos un programa de cooperación técnica internacional, insistimos a los gobiernos para que se desarrolle de forma bilateral o multilateral actuaciones en donde digamos, las ventajas o los avances que han tenido cada uno de los países mejoren para que los demás lo lleven a cabo. Y efectivamente, por eso nos entristece tanto esta imposibilidad de no realizar los eventos, porque como sabe Eduardo y Alberto y todos los que han estado con nosotros en muchas reuniones, una de las ventajas que tiene el CLAD es precisamente que colocamos a las personas responsables de determinadas políticas públicas durante 2 o 3 días en relación directa con los demás, donde almuerzan, desayunan, comen juntos, están en reuniones y de allí salen proyectos personales, institucionales, de países, de cooperación técnica, ideas para desarrollarlo todo. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene el CLAD en relación quizás con otras organizaciones internacionales que sean más profesionales. Nosotros los más profesionales son las personas representativas de cada uno de los países que presentan sus logros, presentan sus instituciones y que plantean a los demás de qué manera se pueden hacer mejor las cosas. Y en ese sentido, desde luego en el CLAD, incluso presupuestariamente, favorecemos todo este tipo de actuaciones de cooperación técnica que se puedan llevar a cabo. En el último año me parece que hemos hecho una en Panamá, hemos hecho otra en Costa Rica, hemos hecho otra en Guatemala y así sucesivamente. Es decir, que es en función también de las peticiones de cada uno de los países. Y traemos siempre expertos procedentes de cualquiera de los países del CLAD. Muy bien, gracias Francisco. Hay una pregunta de orden mucho más amplia y por eso, teniendo en cuenta el tiempo que nos va quedando, me gustaría hacértela ahora. Hay una pregunta que seguramente por tu experiencia como funcionario internacional y por tu condición de hombre muy informado, podrías eventualmente proyectar tu pálpito. Y la pregunta es si tú crees que en el mediano plazo será posible la instrumentación de algún gobierno mundial. Yo creo que no, vamos, o sea yo creo que no. Esto desde la Sociedad de Naciones a principios del siglo XX, ¿no? Y desde incluso antes, ¿no? Desde la terminación de la guerra franco-alemana, se buscan siempre estas posibilidades y de hecho la ONU y el Consejo de Seguridad esa fue la idea. Pero el Consejo de Seguridad no ha podido funcionar nunca más que en aspectos marginales. Cuando se trata de grandes asuntos, por ejemplo, ¿qué grandes asuntos hemos tenido en los últimos años? Pues la guerra de Afganistán, la guerra de Siria. ¿Cuál es la participación de Naciones Unidas? 0. Hay una serie de países, unas alianzas, y unos países se colocan en un lado, otros se colocan en otro. Es decir, los grandes conflictos no han podido ser realidad. Y esto es lo que denunció con claridad ese magnífico secretario general que tiene en este momento la ONU, que es Antonio Guterres. Y dijo que la pandemia tenía que combatirse mundialmente. Y no le hicieron caso. Entonces cada país va haciendo lo que puede, de vez en cuando dice, bueno, si alguien encuentra una vacuna, pues que la comparta, pero alguno de los presentes está dispuesto a asegurar que si alguien encuentra una vacuna no servirá para que alguien o alguna empresa o algún país comercie con ella. Bien. Ojalá tuviéramos un gobierno mundial. Deberíamos, la racionalidad del hombre, del ser humano, señala que incluso, al menos en los momentos de peligro, al menos en los momentos como estos, las decisiones se tomasen de forma universal, pero no se toman de forma universal. Esa es la verdad. Y por tanto, cuando me preguntan si va a haber un gobierno mundial, yo digo siempre que ojalá lo hubiera, pero no lo veo. Bien. Hay otra serie de preguntas, Paco, que tienen que ver con la relación de todo lo que has hablado, pero en conexión con los gobiernos municipales o locales, teniendo en cuenta la situación de muchos países como los nuestros, que son extensos y complejos.
Entonces, frente a esto, por ejemplo, ¿cómo hacer para que el gobierno local se pueda convertir en un gestor de acciones efectivas para volver a poner en marcha toda la economía y las necesidades de la población, o para llegar a gobiernos que, al estar en situaciones más desprotegidas, hacen que todas estas cuestiones tengan mayores complejidades y costos para implementar? ¿Cuál sería tu reflexión en relación a esta expansión hacia lo local, hacia lo micro? A ver, el gestor local es el que más cerca está del ciudadano, primera cuestión importante. Segundo, muchos gestores locales son realmente vocacionales y lo hacen con unos medios ínfimos y lo hacen muy bien. Tercera cuestión, los poderes locales en general tienen infrafinanciación. Esta es la verdad. Sin embargo, en todos los años que yo vengo estudiando este tipo de materias, ellos han hecho cuantiosísimas inversiones tecnológicas, cuantiosísimas inversiones para que su población esté conectada, y en muchos lugares lo han conseguido. Y tercero, y lo que es más importante, han sido muy innovadores, en el sentido de que no solo han escuchado lo que las personas tenían que señalarles, sino que al mismo tiempo ellos han inventado, porque es mucho más difícil en ese sentido inventar para el Estado, mucho más fácil hacerlo en un municipio pequeño o mediano o incluso grande, porque al final todo ello se divide en distritos o en barrios. Los gobiernos locales son fundamentales para hacer que realmente el individuo esté contento con sus instituciones públicas. La primera línea, la primera trinchera son los gobiernos locales. Si los gobiernos locales funcionan bien, el grado de satisfacción de los ciudadanos es mucho mayor. Por tanto, ¿cuál es mi planteamiento? Potenciemos a los gobiernos locales, dotémoslos de financiación, démosle posibilidades de llevar a efecto sus políticas con el concurso directo de los ciudadanos, porque allí sí que pueden trabajar directamente y sentarse al lado del concejal o del regidor municipal. Bien. Francisco, como nos quedan muy poquitos minutos, simplemente pedirte por ahí una brevísima reflexión, porque se están repitiendo preguntas vinculadas a cómo manejar desde la administración los riesgos psicosociales en el teletrabajo. Has hecho alguna mención global, pero quizá por ahí podrías abundar en este tema que se ve que está preocupando bastante a la audiencia. No, yo creo que preocupará a la audiencia y será uno de los grandes problemas del futuro. Y quizás es uno de los elementos que señala cómo se ha avanzado tan poco en los últimos años, ¿no? ¿Por qué se ha avanzado poco? Porque tampoco hay tanta gente que lo quiera hacer. A lo mejor nosotros lo queremos hacer durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero si pudiéramos tener ahora mismo una asamblea, levantaríamos la mano y diríamos, ¿cuántos están hartos de estar en casa? Levantaríamos todos la mano. ¿Eso qué significa? Eso significa que el teletrabajo tiene que tener también un componente personal, en el sentido de que son personas que lo quieren hacer. Porque ya digo que el trabajo en general, no solo, como decía Freud, es un remedio contra la locura, sino que es también una forma de insertarse dentro de la sociedad. Es una forma de conocer gente, es una forma de hacer relaciones sociales, es una forma de aprender, porque yo aprendo también cuando hablo con Eduardo, o cuando hablo con Alberto, o cuando hablo con Patricia, o con los demás compañeros. También aprendemos, en consecuencia, mucho más fácil de aprender es en el contacto personal. Por tanto, habría que en el teletrabajo determinar varias cuestiones. Yo la primera que determinaría es que no es definitiva. Segundo, que no es constante. Tercero, que es de alguna manera temporal y pedido por las personas. Es decir, no de pronto a todos los analistas los envía a su casa. No, porque las condiciones son distintas. Porque yo puedo tener una casa muy grande, muy pequeña, 5 hermanos, 4 personas ancianas discapacitadas. Es decir, las situaciones son muy distintas. Y en consecuencia, para muchas personas, y sobre todo por mi conocimiento también de las personas de sexo, de género femenino, obviamente muchas veces el trabajo es una liberación, obviamente, porque tú
participas de la sociedad y no solo estás metido en la casa, ¿no? Solucionando los problemas de la vida doméstica. Bien. No sé si tenemos un poquito más de tiempo, Patricia, para continuar con las preguntas o ya estamos en el límite. Patricia, tienes que habilitar el micrófono. Sí. No, lo que digo, un minutito puede ser una pregunta y después ya hacemos el cierre, ¿puede ser? Perfecto. Una pregunta entonces. Yo, Francisco, te he tratado de sintetizar en ejes temáticos y entonces, claro, hay preguntas que por ahí salen de estos ejes y pueden sonar un poquito fuera de la línea argumental que venías desarrollando. Hay una observación vinculada con alguna reacción a lo que vos dijiste en cuanto a, bueno, no queremos pagar los impuestos como en Escandinavia o en los países escandinavos, pero en realidad es porque no sabemos con certeza en qué forma se van a utilizar esos recursos. ¿Qué opinión, qué reacción tienes al respecto? Bueno, esta es la vieja adicción, ¿no? En el sentido de que, a ver, las sociedades se dotan de unas normas y entre las normas están las normas de carácter fiscal. Y las normas de carácter fiscal lo que nosotros tenemos que controlar en términos políticos cómo se utilizan nuestros ingresos, cómo se utiliza, cómo se hace el gasto público. Pero desde luego no sirven los pareceres de carácter individual, sino me parece que el equipo A, que en este momento gobierna, no lo hace bien, pues debo votar al equipo B. Y si el equipo B tampoco, pues voy al equipo C. Pero en todo caso, nuestros impuestos tienen que ser lo suficientes como para prestarnos unos servicios adecuados. Y si no se nos prestan los servicios adecuados, y si el gasto que se realiza no es satisfactorio para la población en democracia siempre tiene la opción de utilizar su voto en otro sentido distinto. Pero en todo caso, lo que sí se revela, y con esto vuelvo al principio de mi intervención, es que los estados fuertes prestan mejores servicios que los estados débiles. Que si tengo una sanidad más extendida, es algo mucho más positivo para los ciudadanos. Incluso cuando muchas veces esta sanidad falla, que también falla, pero también tengo carreteras, también tengo puentes, también tengo aeropuertos, también tengo pensiones, también tengo educación. Este tipo de actuaciones son relevantes a la hora de entender para qué pago mis impuestos. Incluso podemos encontrarnos en algunos de los países donde el gasto público es muy pequeño porque los ingresos son pequeños y sin embargo hay partes de la población que pagan unos ingresos altos, pagan unos impuestos altos. Es verdad, puede haber discordancias en este sentido. Y hay otros equipos o grupos dentro de la población que no pagan lo suficiente. Bueno, estas son las relativas disensiones, los relativos problemas que pueden existir dentro de las sociedades que hay que ir solucionando y para eso la democracia tiene sistemas para votar en un sentido u otro, para insistir, para presionar, para hacer actuaciones que permitan o impidan que se dilapide los ingresos públicos o que no se cumplan los programas electorales, por ejemplo. Bueno, Francisco, creo que te hemos sacado el jugo hasta más no poder. Has estado contestando casi durante 35 minutos, así que te agradecemos muchísimo tanto la intervención como la paciencia en dar respuesta plena a cada una de las series de preguntas. Hay muchas, pero yo he tratado de compensar y pido disculpas si alguno quedó fuera. También señalar que las diapositivas que has pasado estarán después disponibles en la página correspondiente de las organizaciones que han intervenido en esta presentación. Así que sin más, gracias. Hasta siempre. Un abrazo grande, Paco, como amigo, como colega. Y Patricia, todo tuyo. Hasta luego. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, saludarlos a todos. Por supuesto, Francisco, agradecerle profundamente esta hora que estuvimos juntos compartiendo para toda Iberoamérica tus ideas. Solamente pasar un avisito que tiene que ver con que el próximo jueves tenemos esta actividad que acá está en pantalla, que va a estar María Estela Moreno y Guillermo Schwanheim,
hablando sobre el control de lo público en tiempos de emergencia. Ya mañana va a estar disponible el enlace, de manera tal que a los interesados ya se pueden estar inscribiendo para esta actividad. Repetir lo que dijo también Eduardo, que va a estar disponible la presentación en las páginas de las organizaciones que están trabajando en esto, y yo agradecerles mucho haber estado en este momento, compartir con todos ustedes y con los colegas y compañeros de siempre. Fue muy enriquecedor. Otra vez, Francisco, un abrazo grande y agradecer a la EAP y al Polilab. Muchas gracias a todos, que tengan una buena jornada. A vosotros, muchas gracias.